Quiero simplemente dar un breve contexto de en qué estado de situación estamos y por qué es importante una ley de cuidados. Primero, no sé quién vaya a darme el clic. Gracias. Esta es la estadística, es brutal. En México, 58.3 millones de personas requieren de cuidados. Es prácticamente la mitad de la población en México que requiere de cuidados. ¿Qué requiere de cuidados? Un recién nacido, una recién nacida, una persona con discapacidad, un adulto mayor, algún enfermo, enferma. Entonces hay millones de cuidadores en México, pero lo que no hay es justamente presupuesto. En México se destina el 0.7% para labores de cuidados. Entonces hay un vacío del Estado, que es con lo que yo arrancaba esta exposición, en donde hay personas, como les platicaba de Eli, que tienen que dejar su actividad profesional, que tienen que dejar a lo que se dedican, que tienen que dejar un ingreso. Al contrario, es un gasto enorme cuidar a una persona enferma en este país. Y el Estado no ve por ellos. De pronto, en años pasados, yo recuerdo un discurso pésimo, por cierto, de la oposición, criticando a los famosos ninis, ustedes recordarán, y decía que cómo el gobierno daba dinero a personas que no estudian y no trabajan. Lo que no decían es que casi el 80% de esas personas eran personas cuidadoras, que efectivamente no estudiaban y no trabajaban porque tenían que dedicar su vida para cuidar a otra persona. Por eso no cotizaban en el Seguro Social y por eso no estaban en una universidad, sino era por gusto, era por necesidad. Entonces este señalamiento de las personas cuidadoras desde la oposición me parece fue un error, pero también el no construir un sistema de cuidados desde el gobierno. Hay países en el mundo. ¿Dónde está quien me cambia? Gracias. Hay países en el mundo, yo sé que luego no es muy cómodo compararnos, ¿verdad?, con los mejores, pero si aspiramos siempre a llegar a los primeros lugares, a ser punta de lanza, pues hay que compararnos con buenas políticas públicas que hay en el mundo, que hay en otros países. Y bueno, por supuesto, los países nórdicos con los que luego quieren comparar sistemas de salud, pues invierten cerca del 16% de su Producto Interno Bruto en materia de salud, en materia de cuidados, y bueno, ellos nos llevan demasiada ventaja, pero vámonos a países más cercanos, con una realidad mucho más cercana en América Latina, para ver buenas políticas públicas que se han desarrollado en América Latina, que podemos adoptar en nuestro país o particularmente en nuestro estado, y que Querétaro pueda ser un ejemplo nacional. Uruguay nada más nos lleva 11 años de ventaja. Fue el primer país en América Latina en crear este sistema nacional integrado de cuidados. Desde la ley en Uruguay se creó, llevan 11 años realizando políticas públicas, año con año incrementan el presupuesto para las mismas, y la verdad es que vamos bastante retrasados si nos comparamos con Uruguay. El caso de Chile, lo destaco porque ahora el expresidente, presidente todavía, pero está por entregar, Gabriel Boric, justamente con esta visión socialdemócrata, mucho más progresista, de ampliación de derechos, llegó, y una de las agendas principales que tuvo, porque lo primero que hay que tener es voluntad política, no solamente ganar elecciones, pero una de las primeras estrategias que tuvo fue el sistema de cuidados. Ya entró oficialmente en Chile y tiene un elemento particular que después se copió en algunos estados de la República Mexicana, que son los relevos. Hay jóvenes, hay señoritas que estudian medicina, que estudian psicología, que estudian algunas carreras, que lo que hacen en esta política pública en Chile es hacer relevos con las personas cuidadoras. Porque todos hablamos de la persona que tiene la discapacidad, de la persona que tiene la enfermedad, de la persona que estamos cuidando. Pero los cuidadores y las cuidadoras también tienen una carga de trabajo impresionante. Y también están saturados, y también requieren de atención psicológica y de terapia, y también requieren de tener espacios de esparcimiento y de tiempo libre. Para eso entonces hay toda una política pública y un andamiaje institucional para que hagan relevos a las personas cuidadoras y puedan tener su espacio de esparcimiento. El caso de Colombia, acá
Es algo que se adoptó ahora en la Ciudad de México, seguramente Salomón nos podrá platicar más de ello, pero las famosas 5 R's, que me gustan mucho, porque tienen que ver con reconocer, es decir, lo que estamos haciendo en este foro. Primero entender, saber, nombrarlo, visibilizarlo, que existen millones de personas que se dedican a los cuidados. Entonces, lo primero es un reconocimiento de parte del Estado, que es ponerlo en la ley, reconocerlo desde la Constitución. Segundo, reducirlo. ¿Reducir qué? Que la carga sea mayoritariamente para mujeres, que la carga sea 100% para un género y no para el otro. Redistribuirlo, que tiene que ver con la participación activa del Estado, con la participación activa también de las empresas en reformas laborales. Bueno, acá reformamos la jornada laboral después de 100 años, pero en Colombia ya están reformando las normas justamente para que las empresas puedan tener esto. Redistribuir, gracias, representar y recompensar. Es decir, que sea un trabajo que tenga una remuneración, que tenga un acompañamiento, que tenga un apoyo de parte del Estado. En Costa Rica empezaron solamente con las niñas, con los niños, con los menores, como había programas en este país de estancias infantiles que le permitían a las madres poder trabajar, poder tener una vida profesional, dejando a sus hijos, a sus hijas en un lugar seguro, en un lugar gratuito, en un lugar que el Estado se preste para que tú te puedas desarrollar plenamente. Hay algunas políticas públicas que terminaron, allá se amplió, y no solamente fue con los niños, sino también con adultos mayores, con personas con discapacidad, y empezaron las transferencias directas. Costa Rica, imagínense, para ya no ponerles ejemplos acá de Noruega, de Finlandia, de Suiza, Costa Rica empezó con una política pública de transferencias directas para las cuidadoras y los cuidadores ticos, que dedican su vida a servir a alguien más que el Estado no está pudiendo entregarle este servicio. Se empezó a hablar también de este burnout, que es cuando estamos completamente rebasados. Nos puede pasar en nuestro trabajo, pero particularmente les pasa a las personas cuidadoras, y tiene que ver con salud mental, con programas para atenderlos psicológicamente, con espacios de esparcimiento. Ahora bien, ¿cómo está Querétaro a comparación de los demás? Porque es lo que nos interesa, y acá en el Congreso local es lo que queremos impulsar. Claudia, Perla, su servidor y otras diputadas y diputados seguramente también. Queremos impulsar un sistema estatal de cuidados. Lo intentamos en el último presupuesto de egresos, pero no hubo voluntad política, esa es la realidad. Entonces me dicen, Paul, es que es muy caro, es que lo que estás planteando, pues imagínate, las finanzas del Estado no le dan. Entonces yo les pregunto, ¿cómo sí le dan a otros estados de la República? Si en teoría Querétaro tiene mucho más recaudación, tenemos finanzas sanas, no tenemos deuda. Entonces, ¿cómo otros estados de la República pueden avanzar y nosotros no? Les voy a dar algunos ejemplos. En Jalisco fue el primer estado de la República en contar ya con los cuidados de manera formal, es decir, lo establecieron ya como ley, está en su constitución el sistema de cuidados. Ahora están en toda la implementación, la construcción con los municipios, el Congreso, el presupuesto, pero dieron el primer paso. Es el primer paso que estamos peleando acá en Querétaro. Tenemos el caso de Nuevo León, que en Nuevo León lo enfocaron mucho más hacia una autonomía económica, que las personas puedan crear sus propios ingresos, salir de esta condición y tener ingresos adicionales al mismo tiempo que son personas cuidadoras. Y tienen programas muy particulares de política pública, que Salomón también nos puede platicar mucho de la experiencia que está teniendo Nuevo León, que va dando pasos en la dirección correcta. Y la Ciudad de México, que hay que destacarlo, no todo es Jalisco y Nuevo León, que la verdad es que la Ciudad de México, primero, ya en su constitución local, reconoce el derecho al cuidado. Y además, la verdad, van muy avanzados, han implementado ya centros integrales como estos que yo les hablaba de Costa Rica, donde se reconoce, se reduce y se redistribuye. Tienen transferencias bimestrales también para las personas cuidadoras. Hay todo un sistema para verificar que eres una persona cuidadora, que te dedicas al cuidado, y crearon distintas políticas públicas que, en serio se los digo,
no requieren de mucho presupuesto, sino de voluntad y de creatividad de los gobernantes. Por ejemplo, lo del colibrí viajero. Ustedes se preguntarán qué es. Resulta que es todo un programa de turismo intraciudad para cuidadores y cuidadoras, para que tengan un espacio de esparcimiento, de cultura, de conciertos, de arte, de turismo, y el propio Estado lleva a las personas cuidadoras de manera gratuita, pero para que tengan un momento de relax después de estar cuidando durante toda la semana. Entonces son programas en donde se utiliza la propia infraestructura de la Ciudad de México, pero con creatividad y voluntad política logran atender, al menos visibilizar e ir dando pasos correctos en los derechos de las personas cuidadoras. Nosotros acá entonces tenemos dos propuestas. Una, que se las va a platicar Salomón, que es la del Movimiento Ciudadano, el por qué alcances tiene para el país y cómo lo estamos impulsando. Y la otra, que es la que yo les decía, que nace más bien de una experiencia personal y de un compromiso además moral que yo tuve, y que ahorita nos va a platicar su experiencia, que tiene que ver con ese señor que ven ustedes ahí. Es Juan Pablo, del que les hablé al inicio, Juan Pablo Adán, mi hermano, porque dicen luego que los buenos amigos los debes de contar con una mano y que te sobren dedos. Y él era uno de ellos. Y Juan, político de toda la vida, fue diputado federal, tuvo una carrera muy larga política. Juan era suplente del senador Mancera en el Senado de la República. Y bueno, ya les platiqué que tuvo cáncer de estómago, después ya la habíamos librado, estábamos contentos, festejábamos, jugábamos FIFA, y luego le regresó. Y cuando le regresó, él con sus últimas fuerzas, con lo que le quedaba para dejar, pues pensaba, claro, en sus hijos que están ahí en la foto, en el legado que le puedes dejar a tus hijos, pero también en un legado para el país, porque quien es servidor público piensa también en cómo dejar un mejor país para las siguientes generaciones. Y Mancera pidió licencia un día como senador de la República, solamente un día, ese día que están viendo ahí, para que Juan Pablo pudiera tomar protesta como senador e hiciera una iniciativa de ley y que la presentara. Fue un momento, ahí estaba Marta, su mamá, por supuesto, él, estábamos todos sus amigos en el Senado, porque era su único día que iba a ser senador. Y todos pensábamos, cuando estábamos ahí en el palco, como ustedes allá arriba, pues que iba a proponer presupuesto ilimitado, ¿verdad?, para personas con cáncer, o que iba a proponer medicinas gratuitas para personas con cáncer, o algo por el estilo. Y lo que propuso Juan ese día en la tribuna fue una ley de cuidados pensando en él, en su esposa, porque a él le tocó vivir como Eli, pues literalmente entregó su vida para que él sobreviviera. Y él lo único que quiso fue dejar ese legado. Todos pensamos que iba a pasar, ¿verdad?, la ley de cuidados en el país, pero todavía no ha pasado, y por eso es que tenemos un compromiso, todos los que lo conocimos, los que fuimos sus amigos, y que hoy tenemos la oportunidad de legislar, de proponer, de hacerlo. Y entonces por eso tenemos acá una propuesta que tiene que ver con el legado que nos dejó Juan, que es muy particular. El sistema estatal de cuidados requiere de mucho presupuesto, requiere de demasiados cambios en la norma, pero esta es completamente asequible y la podemos lograr que tiene que ver con ver directamente a la persona que está cuidando a alguien que tiene cáncer, porque esa persona, para el tratamiento de quien cuida, requiere de alojamiento, requiere de atención psicológica, se los platicará él, y si no, requiere apoyo para transporte, alimentación, etc. Porque no olvidemos que está dejando su vida profesional, su vida económica, su vida social, su vida, para que la persona que ama sobreviva. Entonces, ahí hay una falla en el Estado mexicano que se debe de cubrir con este tipo de iniciativas. Entonces, son estas dos iniciativas que tenemos sobre cuidados, que con esto quiero abrir la discusión, para que podamos aquí, entre todas, todos, reflexionar y llegar a la conclusión, y sobre todo sensibilizar y visibilizar la importancia que tienen las personas cuidadoras en nuestro país, y que Querétaro,
así como presume ser punta de lanza en muchas cosas y en data centers, y eso sean también en derechos para las personas cuidadoras que tanto necesitan un acompañamiento de parte del Estado. Es cuanto. Gracias. A continuación, escucharemos la participación del Movimiento Ciudadano. Además, preside el Consejo Consultivo Nacional de MC y desde 2025 funge como presidente del Consejo Consultivo de Salud en el Estado de Jalisco. Disculpa, rectora, sobre todo con usted y con él, le voy a dar la espalda, pero me siento más cómodo para poder platicar cercano a ustedes. Agradezco a todas y a todos estar aquí, sobre todo a las y los estudiantes, y sobre todo agradezco enormemente a las mujeres, porque sé que el 9 nadie se mueve, y que hoy hayan venido a escuchar. Espero que el tema de cuidados compense el hecho de que hoy nos puedan ustedes acompañar, y lo agradezco de corazón. Rectora, gracias por abrir las puertas de la universidad. Paul, un gustazo de verdad estar contigo, a tu invitación, con tu liderazgo y además con el acompañamiento que hoy veo, y siento agradecido con tus compañeras y compañeros del Movimiento Ciudadano, con la bancada de nuestro Congreso, pero que además te hagas acompañar de legisladoras prestigiosas de otras fuerzas políticas. Me hace ver que en efecto pues este tema, como lo hemos comprobado en el resto del país, es un tema que nos unifica y donde sí podemos encontrar comunes denominadores. Es muy emocionante, Liz, estar contigo, con Marta, con tanto cariño. Salúdenme a Marco, por favor, con mucho aprecio. El suegro de Liz era gobernador del estado de Morelos cuando yo era secretario de Salud, y nos tocó hacer muchas cosas juntos por Morelos, y Juan Pablo fue un queridísimo amigo. Por eso pues hacen de este foro en toda su extensión una cosa muy especial en lo que tiene que ver con la política pública y política legislativa, y en lo que tiene que ver con los afectos y el aprecio. Así que encantado de estar en Querétaro, rectora, y ya sin más me lanzo, y si me ayuda a hacerlas con el tiempo nada más para no fallar. Cuidar es valorar, y voy a tratar de no repetir algunos de los datos y las cosas que ya nos hace con su extraordinaria exposición el diputado Hospital Sinachi. Sin embargo, creo que hay que contar la historia completita, y trataré de hacerlo de manera muy rápida. Y cuidar es valorar, y creo que es pertinentísimo el 9 de marzo hacerlo un día después del 8M, porque el cuidado se tiene que ver sobre todas las cosas con un enfoque en donde la participación igualitaria de las mujeres en la sociedad mexicana sea efectivamente posible. Porque entrarle al tema de cuidados es entrarle de lleno a la participación y a la posibilidad de participación de las mujeres en la sociedad y en la economía de nuestro país. Y déjenme aquí hacer un breve paréntesis antes de entrarle de lleno a cuidados. A ver, yo veo en muchos lugares del mundo, como dice Paul, el día de ayer estaba en Boston, la semana antepasada estaba en Berlín, y veo mucho desánimo en general por lo que sucede en el planeta. Estamos viviendo guerras, estamos viendo tensiones, lo que vivimos en nuestro país en muchos sentidos, pues por supuesto ocupa y preocupa. Pero yo preguntaría, y lo hago con toda honestidad, si alzamos la mano para pensar en, hay sociedades en el mundo que han logrado tener mejores modelos
civilizatorios, es decir, mejores modelos para convivir entre quienes pensamos diferente, quienes tenemos ideas disímbolas, que en toda sociedad habemos gente diferente. Hay sociedades que han logrado construir mejores lugares para vivir o no. Yo haría la pregunta, creo que la respuesta es sí. Y también creo que si me pongo a entrevistarlas, vamos a encontrar comunes denominadores. Es decir, creo que hoy no es difícil destacar, lo decía Paul en algunos de sus ejemplos, que Escandinavia en su conjunto, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca, sí han construido mejores sociedades que muchos otros países en el mundo. No es difícil reconocer que la España de entre siglos construyó una mejor sociedad. No es difícil reconocer que la Alemania y la Francia de posguerra construyeron una mejor sociedad, que Canadá y Australia han construido mejores sociedades. Y si tratamos de indagar un poco más a fondo, ¿qué caracteriza a esos países que han construido mejores sociedades? Podríamos encontrar varias cosas, pero en el centro vamos a encontrar que todos esos países, todas esas sociedades construyeron poderosos sistemas de bienestar, que construyeron un estado de bienestar, que construyeron, entre otras cosas, un gran sistema de educación pública, que construyeron un gran sistema de salud pública de calidad y que construyeron un sistema de cuidados. Insisto, podemos agregar otras cosas, la vivienda, etcétera, pero esos elementos son los que las sociedades que mejor resultado han tenido para cohesionar a sus comunidades. Podríamos destacar como las piezas angulares un estado de bienestar, y que uno de los elementos que tiene en el centro es tener un sistema de cuidados. Cierro este paréntesis porque entonces, si decimos, pues queremos construir un mejor país, bueno, no tenemos que inventar todo el agua tibia. Veamos qué han hecho otros que les ha salido bien y tratemos de hacerlo mejor. Bueno, una de las cosas que han hecho muy bien esos países es tener sistemas de cuidados. Y hoy en México no lo tenemos. Eso podría ser la conclusión de la plática. No tenemos un sistema de cuidados, y si queremos ser el país que añoramos, requeriríamos tener un sistema de cuidados. ¿Qué son los cuidados y por qué son importantes? De alguna manera ya lo decía Paul, pero los cuidados son todas las actividades necesarias para que las personas puedan vivir con dignidad en las diferentes etapas de su vida. Hay que decirlo con toda claridad, todos y todas hemos recibido cuidados. Ningún bebé, ninguna bebé puede vivir por sí misma, requirió que alguien la cuidara si llegó a estar en este salón, y muy probablemente si envejecemos, los que estamos aquí, pues también requeriremos cuidados. En ese sentido, todas las personas necesitamos cuidado, atención y el apoyo, insisto, a lo largo de la vida. Es una necesidad, pero también es un derecho, y muy destacadamente, y Elisa nos va a hablar más de ello, también es un trabajo. También es un trabajo. No solo es un derecho que nos cuiden, sino también quienes cuidan tienen que ser reconocidas como personas que están haciendo una labor.
¿Por qué son tan importantes los cuidados? No voy a repetir estas cifras que ya decía Paul, pero pues casi la mitad de la población necesita cuidados, 5.6 millones requieren cuidado debido a una discapacidad en nuestro país, 35.7 millones requieren cuidados porque son niñas, niños o adolescentes, 17 millones requieren atención por ser personas adultos mayores, y aquí les digo, hoy solo el 13% de la población es mayor de 60 años de edad, pero en 2040 1 de cada 4 de nosotros seremos mayores de 60 años de edad, es decir, estamos a buen tiempo de armar el sistema de cuidados cuando pensamos en viejos, porque todavía no llegamos ahí, pero vamos a llegar, ya son 17 millones, ojo, pero vamos a ser muchos más si todo nos sale bien. Y son las mujeres quienes han cargado históricamente con esa responsabilidad. En México hay 31.7 millones de personas cuidadoras y de esas el 75%, 3 de cada 4 son mujeres. Las mujeres dedican en promedio 38 horas cada semana al trabajo de cuidados, mientras que los hombres solo dedicamos 25. El 56% de las mujeres que cuidan no tienen una remuneración y además tienen otro empleo. Hay 2.5 millones de mujeres en el país que quieren trabajar, pero no pueden trabajar porque tienen que cuidar a alguien en específico. El valor económico que se calcula de todas las labores de cuidado es alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. Eso vale el cuidado si le ponemos pesos y centavos en nuestro país. Las tareas de cuidado han sido relegadas principalmente a la familia y mujeres. Lo voy a subrayar en todo momento, y no tienen un reconocimiento y no tienen una remuneración. Parece que es una obviedad. ¿Quién va a quedarse a cuidar a la niña o a la niña? Si alguien enferma en el hogar, ¿quién lo va a cuidar? Si hay que ir a ponerle las vacunas del sarampión a los niños, ¿quién va a pedir el día de vacaciones y va a tener que ir a ponerle las vacunas a sus hijas o a sus hijos? Es un familiar, y normalmente ese familiar, tradicionalmente en nuestra sociedad, va a ser la mujer. Y la verdad, no hay además una tarea compartida en la mayor parte de los casos. Y llego a lo que me pedía Paul, específicamente a la propuesta que Movimiento Ciudadano ha puesto a consideración de ustedes y a compartir y a construir y a reflexionar con las otras fuerzas políticas. Primero, el reconocimiento del derecho al cuidado en la Constitución Nacional y en las constituciones de los estados. Hoy son solo Jalisco y la Ciudad de México quienes ya tienen en su constitución el derecho al cuidado expresamente. Ya se presentó en 24 congresos de nuestro país el que se votara esta iniciativa. Aquí ya está, ya lo hicieron ustedes, pero pues hay que llevarlo al pleno. Ojalá podamos convencer a las diputadas y a los diputados que el derecho al cuidado, reconocer, es lo primero que tiene que suceder para poder generar los instrumentos necesarios para que esto pueda suceder. ¿Y a qué aspiramos? Uno, a que México genere un verdadero sistema nacional de cuidados que brinde servicios públicos universales, accesibles y de calidad, que integre a los distintos establecimientos que brindan cuidados sin limitarlos a solo las personas que cuentan con la seguridad social. Esto es importante, que por el hecho de ser mexicanas y mexicanos, porque es un derecho, puedas acceder. Se necesita, y ahorita les voy a contar y les voy a dar algunos ejemplos, pues armar infraestructura, se necesita presupuesto, y sí quiero llegar a ello, porque si no parece puro rollo. Hay que aterrizarlo en cosas muy concretas, que tengan espacios públicos adoptadas
adaptadas a las necesidades demográficas y del territorio nacional. Segundo, la participación de las empresas con políticas laborales corresponsables. Uno, tiene que haber mayor flexibilidad laboral para facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar. Reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 es un primer buen paso en ese sentido. Segundo, hay que ampliar, y esto también ya lo hemos presentado en el Congreso Federal, pero tenemos que seguir insistiendo, todavía no tiene éxito, es que hay que ampliar los periodos de licencia con goce de sueldo para ambos, para las madres, pero también para los padres. Incluso para los padres, en una medida de tiempo tiene que ser obligatorio que cuando nace una niña o un niño, el papá se tenga que quedar un tiempo en casa para poder acompañar las labores del cuidado que implican las primeras semanas de vida de una criatura. La mujer necesita que haya acompañamiento y coparticipación de las parejas. 3, necesitamos servicios profesionales y de calidad. Capacitación y remuneración a las personas, enfermeras, terapeutas y acompañantes familiares. Necesitamos pagar, necesitamos capacitar y necesitamos saber que quienes estén cuidados tengan la certificación necesaria para poder hacerlo, pero a partir de que tengan la certificación necesitamos otorgar una remuneración económica para aquellas y para aquellos que se dediquen al cuidado. Necesitamos construir y adecuar estancias infantiles. Es fundamental que haya estancias infantiles que no estén aparejadas a la seguridad social, es decir, a tu estatus laboral. Tiene que haber espacio para que las niñas y los niños puedan encontrar dónde estar en su día a día antes de entrar a la etapa escolar formal, que tengan acceso a la formación de los primeros meses de vida, a las habilidades para la vida que requieren, todo lo que se puede dar con la estimulación temprana y lo que se logra apoyando a la menor, al menor. No se necesitan los carísimos gimnasios, se necesita una capacidad en donde haya alguien que sí te responda una sonrisa, donde haya alguien que te haga enfrentarte a diferentes texturas, a diferentes sonidos, que te haga masajito, que te quiera y que te cuide. Y eso necesita que haya espacios para dos cosas. Uno, para que las mamás puedan con toda confianza dejar a sus menores y salir a trabajar y a ganarse la vida para aquellas que lo quieren o aquellos que lo necesitan hacer porque pues necesitan ganarse la vida. Necesitamos centros de terapia, casas de día para adultos mayores, etc. Necesitamos habilitar lactarios en los centros de trabajo y todo lo necesario para que una mujer pueda seguir cuidando mientras no pierde su estatus laboral. Para Movimiento Ciudadano es momento, insisto, de reconocer y saldar la deuda con las mujeres y necesitamos un sistema de cuidados. Ahora voy a lo que decía y con esto termino y concreto. Estas cosas cuestan. Sí, pensar que con austeridad, que sin dinero, que con creatividad o que solamente con transferencias en efectivo a las familias podemos sustituir un sistema de cuidados es incorrecto. Tenemos que complementar el sistema de apoyos sociales con la construcción de un verdadero sistema de cuidados y para hacerlo eso cuesta. En nuestra realidad, eso cuesta hoy alrededor de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Hoy estamos hablando que para poder pensar en tener estancias infantiles, jornadas de tiempo completo en las escuelas, casas de día para adultos mayores, casas de largo estadio, centros comunitarios con capacidad de hacer terapia, capacitación, formación, certificación y remuneración a enfermeras, cuidadores y terapeutas,
necesitamos alrededor de 300,000 millones de pesos adicionales cada año. ¿Es mucho dinero? Sí. ¿Hay espacio presupuestal hoy? No. Entonces, y con esto concluyo, si queremos construir una sociedad como la que soñamos, también nos tenemos que atrever a discutir diferente. En México hemos pateado la necesidad de hablar, discutir, dialogar y ponernos de acuerdo para tener una verdadera reforma a la hacienda pública, una reforma fiscal, tener un sistema de salud de calidad, un sistema educativo de calidad y tener un sistema de cuidados cuesta dinero. Es tan fácil como qué queremos como país para todas y para todos, cuánto nos cuesta y cómo lo pagamos también entre todas y entre todos. Un país con tanta riqueza como el nuestro, con el número de multimillonarios como el que tiene nuestro país, merece tener un sistema de cuidados como el de las mejores sociedades en el mundo. Así que ojalá entre todas y entre todos lo podamos construir. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de Simón Cheutovsky, nuestro síndico de Colón, Toño Rodríguez. Bienvenido, querido Toño. Carlos Mier de San Juan del Río, gracias por estar acá. Casi igual. Oigan, y sin más, me permito, yo le voy a dar el uso de la voz a mi querida Eli, nuevamente reconociéndote, Eli, el esfuerzo, a ti y a Marta, que vengan para acá y que vengan a hablar de esto. Yo lo que le propuse a Eli como amigo de ella, de Juan y de su legado, es que en Querétaro arranquemos el legado de Juan. Tiene amigos y amigas en todo el país que pueden hacer esta propuesta, que lo han hecho. Uno de Morena, por allá en Coahuila, Antonio Atolini, otra compañera Morelos, del PRI, aquí alguien de Movimiento Ciudadano, porque va más allá de colores de ideologías, pero que en Querétaro podamos aprobarla y que llevemos el ejemplo a nivel nacional, y que al final este legado, si no lo quieren pasar a nivel nacional, que desde los estados lo podamos impulsar y lo podamos apoyar. Así que, Eli, es todo tuyo el foro, bienvenida. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Pues la verdad es que sí es un tema en particular que me toca, que me llena de mucha emoción. Me han invitado en algunas otras ocasiones a hablar de Juan Pablo y hoy pues te agradezco que me inviten a hablar de mí, ¿no? Yo agradezco primero al foro, a todos los que están aquí, a ustedes estudiantes, a los maestros, a las personas que están aquí, sobre todo a la rectora que nos permitió dar este foro en su casa. Muchas gracias y bueno, a los colegas, como lo dijeron colegas y amigos de Juan Pablo en algún momento de su vida, es un honor estar con ustedes en este foro. Y bueno, también me acompaña mi suegra, como ya lo dijo Paul, mi suegra, la maestra Mayela, que pues al final también vengo a hablar como por parte de ellos, porque el apoyo que se le dio a Juan Pablo pues fue familiar. Yo tampoco lo hubiera podido haber hecho si no hubiera tenido a mi suegro cerca, a mis papás. Y Juan Pablo es el hijo mayor de 7, entonces, pues bueno, todos mis cuñados también. Entonces, pues vengo a hablar como por todo el sector familiar de esta parte, ¿no? Hoy quiero empezar con una pregunta que al final yo me la hacía antes. Cuando escuchamos la palabra cáncer, ¿en quién pensamos, no? Siempre pensamos en el paciente, pensamos en el diagnóstico, en los tratamientos, en la lucha, pero casi nunca pensamos en la otra persona, en el cuidador. Yo solía pensar así y ahora que lo viví de carne propia, pues también tuve que voltearme a ver a mí. Hoy vengo a hablarles desde esa experiencia como cuidadora de un paciente con cáncer.
hace 2 años perdí a mi esposo, Juan Pablo Adame, en la batalla contra esta enfermedad. Ahí está él, están mis 3 hijos, María, Rodrigo e Inés. Y perdón si se vuelve un poco emocional este tema. 2 años después todavía es un tema que a mí psicológicamente, se podría decir, nos afecta. Éramos un matrimonio joven con 3 chiquitos y nuestra vida después de esa pandemia, pues al final era normal, era estable, con una agenda llena, con trabajo, con proyectos, con planes, con responsabilidades, hasta que un día llega esa palabra que lo cambió todo: cáncer. Les platico un poquito como desde mi posición como esposa y como madre. A principios del año 2022, cuando empezaron todos estos malestares y los dolores, empezamos a hacer estudios y un poco fue por mi insistencia, ¿no? Porque a veces cuando uno se siente mal lo deja todo al final. Entonces yo como esposa, pues fue como, oye, te veo mal, ¿no? O sea, siempre te estás quejando de la comida, que te duele la panza y todos pensábamos que era puro estrés laboral, ¿no? Entonces llegamos a ese estudio, ¿no? El estudio, le hicieron una endoscopía y el doctor, yo me acuerdo que me saca del consultorio después de hacer el estudio y me dice: Eli, estoy 98% seguro que es cáncer. Obviamente yo no le quise decir a Juan Pablo, entonces desde ahí, ahora que me puse a hacer esta participación, como que desde ahí empiezas a guardarte muchas cosas para cuidar al paciente, ¿no? O sea, yo me quedé esperando, yo le dije: oye, recibieron, bueno, te van a hacer una biopsia y entonces vamos a esperar, ¿no? Tratando de darle todo el apoyo a él. Entonces por 3 semanas yo me callé lo que el doctor, saliendo de ese estudio, me había dicho, ¿no? Como familia, digo, mi suegra se acordará, pues estuvimos muy juntos, ¿no? Rezábamos, habíamos pensado, pues puede ser que no, porque también nos habían dicho que eran piedras en la vesícula, entonces todos estábamos muy esperanzados en que no fuera así. Pero bueno, después de 3 semanas se confirmó el diagnóstico, fue cáncer de estómago, en un grado casi 4, entonces la verdad es que muchos de ese tiempo que él pasó con dolores por estrés, pues fue la enfermedad que ya se estaba consumiendo, ¿no? Ese día, pues sucede algo que pocos podemos describir. La vida no cambia, la vida se detiene. Y no solo para el paciente, también para quien lo acompaña. Cuando alguien enfrenta este cáncer, el tratamiento se vuelve el centro absoluto de la vida. El calendario se llena de estudios, hospitales, tratamientos, esperas, más resultados y más visitas al hospital. Horas en la sala de hospital, viajes constantes, decisiones difíciles, y en medio de todo esto aparece esa figura silenciosa, la persona que cuida. Cuidar a un paciente con cáncer no es algo que se hace cuando hay tiempo, se vuelve una actividad de tiempo completo, pero es una labor que nadie reconoce como un trabajo. El 30 de abril de 2022 entramos al hospital porque iban a operar a Juan Pablo. Ese día le quitaron totalmente el estómago. Fue una cirugía que duró un poquito más de 10 horas. Yo estaba sola en el hospital porque, pues gracias al apoyo de mis suegros, se quedaron con mis 3 hijos. Nosotros vivimos en Cuernavaca y todo el proceso y los tratamientos de Juan Pablo fue en la Ciudad de México. Entonces 10 horas en espera, ¿no? De que el doctor hablara, dijera algo. Entonces, bueno, ya se imaginarán lo que son casi de esas 11 horas sin tener alguna noticia. Y bueno, cuando salió el doctor me llamó al cuarto y me dijo: ya salimos, paso a verte en un ratito. Entonces, bueno, el doctor llegó a la habitación a explicarme y decirme muchísimas cosas. La verdad es que ni me acuerdo a la fecha todo lo que me dijo, solo me acuerdo de esas palabras que pues al final rompieron mi corazón. Solo va a tener 18 meses de vida.
Ese es otro como dato que no le dije a Juan Pablo tampoco, pero yo sabía que al final teníamos ese tiempo que podíamos disfrutar en familia, ¿no? Después de 23 días estuvimos en el hospital porque se complicó la cirugía después. Estuvimos 23 días y mis hijos nos fueron a ver solo una vez. Entonces es fecha, por ejemplo, 2 años después, que a ellos les da muchísima ansiedad cuando no estoy con ellos, ¿no? Fueron 23 días muy complicados, de alto riesgo para Juan Pablo, y ahí lo vuelvo a repetir, tenía yo el apoyo familiar, ¿no? Ese sistema también que se tiene que reconocer, a mis cuñados, a mis suegros que cuidaron a mis hijos por esos 23 días, perdón. Y de ahí, al salir del hospital, pues ya teníamos como un claro, teníamos, bueno, ya un claro camino, ¿no? Cuántas quimioterapias tenía que tener, de ahí para adelante, y pues a vivir el tiempo que Dios lo iba a permitir dejar con nosotros, con ese ruidito en la mente de lo que el doctor me había dicho. Estuvimos viajando a la Ciudad de México para recibir quimioterapias cada 21 días, y cada 21 días eran 2 semanas malas y 2 semanas buenas, ¿no? Así lo decía él. Entonces las 2 semanas malas pues era cuidarle las náuseas, todos esos síntomas que se tienen después de quimioterapia. Mis hijos ayudaban muchísimo, ¿no? De repente en vómitos, cuando él estaba cansado, pues ellos solo acompañaban, ¿no? Y después teníamos esos 2 semanas que le decíamos las semanas buenas. Entonces aprovechábamos para estar juntos, para salir a comer, para salir a algún lado, y tener ese tiempo para nosotros. Cada 6 meses hacían estudios de rutina, y hasta julio, como dijo Paul, tuvimos 6 meses de gracia, ¿no? O sea, 6 meses que dijimos, híjole, podría ser, ¿no? Nos dieron un poquito de esperanza, y Juan Pablo vivió al máximo, ¿no? Esos 6 meses previos a regresar otra vez al hospital. Hizo muchísimas cosas dentro del área de su trabajo, como él lo decía, pues en la política, ¿no? Y bueno, después de esos 6 meses, en julio 2023, regresamos al hospital a otra cirugía, y aquí salimos con la noticia de que él no podría volver a comer ni tomar agua. Le colocaron una sonda, y cuando salimos me acuerdo que me explicaron cómo debía funcionar, qué tenía que hacer, cómo tenía que limpiarla. Y yo no soy enfermera, ¿no? Y sales queriendo entender cómo funcionan todas las cosas, los cables, las mangueras que tenía. Entonces los primeros días obviamente no fueron fácil. Tenía yo muchas dudas, y también tuve un sistema de apoyo con el doctor de Juan Pablo, que cualquier cosita pues yo le hablaba, y si tenía duda pues él estaba al 100% ahí, ¿no? Como cuidador de un enfermo con cáncer pasas por situaciones de altísimo estrés. Los cuidadores somos los que muchas veces tomamos decisiones difíciles, y eso es mucha presión. Muchas cosas te las quedas solo para ti, o por lo menos eso fue mi caso. Así que hoy alzo la voz por todas esas personas que tienen ese trabajo invisible del cuidador, con sus consecuencias: dejar temporalmente el trabajo, reducir ingresos familiares, viajar constantemente a hospitales, pagar transporte, hospedaje, alimentos, enfrentar desgaste emocional profundo. Yo viví esta realidad cuando mi esposo, Juan Pablo Adame, fue diagnosticado con cáncer. Nuestra vida, como la de muchas familias, estaba llena de proyectos y responsabilidades, pero cuando llega el cáncer, todas esas prioridades cambian. El centro de la vida se vuelve el siguiente estudio, la siguiente consulta o el siguiente tratamiento. El cáncer no solo cambia una vida, cambia la vida de toda una familia.
Fue entonces cuando entendimos, Juan Pablo y yo, en algunas de las pláticas que, ¿no?, o sea, tiendes a tener cuando estás en estas situaciones, que el sistema de salud está solo preparado para atender al paciente, pero no está preparado para sostener a quien le cuida. Hubo muchos momentos difíciles durante este proceso y uno de los más duros pues no ocurrió en el hospital, ocurrió en mi casa. Una noche uno de mis hijos me preguntó, mamá, papá se va a morir. Y en ese momento entendí algo que ningún hospital te explica. El cáncer no solo vive en el cuerpo del paciente, también vive en las preguntas de los hijos y en la soledad de los esposos, en las angustias de los padres. Yo no solo viví el cáncer como esposa, lo viví como mamá de 3 niños que también estaban tratando de entender qué estaba pasando con su papá. Mientras el mundo seguía su vida y su ritmo normal, las escuelas, las tareas, los cumpleaños, nuestra familia vivía en el tiempo de hospitales y de la incertidumbre. Hoy revivo cada momento y me queda claro que mi esposo siempre pensó en mí y en todas esas personas que acompañan a un enfermo. El 6 de septiembre del 2023, ese día mi esposo fue senador de la República y en la tribuna propuso una iniciativa que partía de esa realidad en la que vivimos, porque enfrentar el cáncer no solo es una batalla médica, sino también económica, emocional y familiar. Desde el Senado de la República, Juan Pablo impulsó esta iniciativa para reconocer a los cuidadores de pacientes con cáncer dentro de la Ley General de Salud. La propuesta planteaba apoyos como transportes a unidades médicas, alojamiento durante tratamientos, alimentación y atención psicosocial para quienes acompañan a los pacientes, especialmente para familias de escasos recursos. Esta iniciativa ha seguido su camino en algunos estados y agradezco a los diputados y diputadas que siguen trabajando por este legado. Hoy agradezco personalmente al diputado Paul Hospital por presentar esta iniciativa en el estado de Querétaro. El cáncer te enseña muchas cosas, pero una de las más importantes es esta: nadie atraviesa el cáncer solo. Siempre hay alguien que acompaña, alguien que sostiene, que cuida. Cuando hoy pienso en todo lo que vivimos, pienso mucho en mis hijos. Ellos crecieron viendo algo muy importante, que incluso en medio de la enfermedad, su papá seguía pensando en los demás. Por eso impulsó esta iniciativa, para que algún día, cuando otra familia reciba ese diagnóstico que cambia todo, no lo enfrente sola. Detrás de cada paciente con cáncer hay alguien que no se rinde. Ese alguien es el cuidador y también merece ser cuidado. Ese fue el país que Juan Pablo imaginó y es el país que todavía podemos construir. Él tenía una admiración por todos los jóvenes y sabía que los jóvenes éramos la esperanza de este país. Así que pues yo espero que todos los jóvenes sigamos trabajando por este legado. Agradezco a todos por escuchar y por abrir este espacio, sobre todo para hablar de este tema. Agradezco a Paul, que aparte de compañero de luchas públicas y políticas, fue amigo de Juan Pablo. Y pues mantener este legado vivo es una muestra de empatía con él, solidaridad y generosidad propias de esa bonomía que siempre caracterizaba a Juan Pablo. Muchas gracias a todos y pues agradezco este espacio nuevamente porque, como lo dije, nunca hablé de mí, nunca me pidieron hablar de mí y pues bueno, ahora con esto pues luchemos porque esa iniciativa pase en muchos estados. Muchas gracias. Todo el país y tienes que impulsar, y lo que te tocó vivir pues va a servir justamente como impulso para dejar un gran legado
para esta y la siguiente generación. Entonces, como yo les decía, este espacio de reflexión, de pensamiento, qué mejor que hacerlo justamente en donde se deben de debatir las ideas, que es la Autónoma de Querétaro. Se trata de eso, de dar, sí, un contexto internacional, claro, argumentaciones jurídicas, económicas, presupuestales, pero también lo más relevante siempre es la parte humana, el por qué hacemos las cosas, no solamente lo legal que hay que cambiarlo, sino lo humano y lo trascendente que pueden ser este tipo de iniciativas. Así que, sin más, yo le quiero agradecer de verdad, querida rectora Silvia Maya, porque abrir las puertas de la universidad a las buenas ideas es lo que mantiene siempre a la Autónoma de Querétaro a la vanguardia, como punta de lanza. Quiero decirles que acá en Querétaro tenemos ya una ley de paternidad justamente aprobada, y el ejemplo fue la Universidad Autónoma de Querétaro, que siempre en su reglamento interno le dio más días a los papás para ser corresponsables de la educación de los recién nacidos, de los cuidados de los recién nacidos, y tomamos eso como ejemplo para impulsarlo en todo el estado. Así que todo mi reconocimiento para usted, rectora, que acaba de hacer su informe, además, extraordinario informe de llevar la educación a todos los rincones del estado y de abrir estos espacios de diálogo de ideas, y le solicitaríamos si pudiera darnos un mensaje y clausurar este foro. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan y a quienes no han podido venir, pero que comparten esta misma necesidad de trabajar por las personas. Entonces quiero dar la bienvenida y por supuesto abrir siempre el espacio universitario pues para presentar este tipo de iniciativas que nos tocan a todas y a todos, porque indudablemente podemos tener muchísimos ejemplos cercanos en nuestra propia familia de la necesidad de esas personas que cuidan y que entregan su tiempo, su compromiso, su corazón por alguien al que amamos, ¿no? Y que puede derivarse de una enfermedad, pero puede ser cualquier otra situación. Todo el mundo tenemos padres y tarde que temprano se vuelven adultos mayores con más o menos dificultades de movilidad, de comunicación, y nosotros como hijos tenemos el compromiso de seguir viendo por ellos. Yo creo que muy cercanamente tenemos conocidos que tienen hijos, hijas de cualquier edad con alguna discapacidad o con alguna condición que requiere de la atención, del cuidado permanente, y finalmente ese es un tema que nos toca a todos, más o menos, pero nos toca a todos. Por eso me siento complacida de que hayan elegido este espacio universitario para hablar de este tema que nos interesa a todos y a todos, independientemente, como bien decían, de la parte política. Creo que es esa parte personal que nos hace humanos, y que me da mucho gusto que hoy Polo Hospital, el maestro Salomón y el excelente testimonio de Elisa sean parte del foro muy enfocado a nuestras juventudes que están hoy y que seguramente han compartido esta sensación. Muchas veces es frustración, pero también es esperanza. ¿Cómo podemos desde todas nuestras posiciones abonar para que este tema que es tan importante, el cuidado, nos haga sensibles, nos haga empáticos y nos haga hacer algo por contribuir a que las cosas cambien, y que se reconozcan pues a las personas que dedican el tiempo, pero también toda esta atención que requieren las personas que tienen algún tipo de padecimiento y que requieren de cuidados. Yo quiero compartirles que la Universidad Autónoma de Querétaro en agosto del 2023 constituyó un comité universitario de cuidados, porque sabemos la gran importancia que tiene. El objetivo es precisamente integrar esta perspectiva de cuidados en todas las actividades sustantivas de nuestra universidad, en la docencia, en la investigación, en la extensión, en la vinculación, que sea parte esencial de nuestra formación, que sea a través del ejemplo que nuestra comunidad estudiantil
aprende la importancia de hablar del cuidado y del reconocimiento que, como hoy nos presentan, hay que darle a las personas que se dedican a ello. Pero más allá de que tenemos este comité que además sesiona 3 veces al año, hemos trabajado para no solamente sensibilizar en el tema, sino también cómo podemos aportar desde la universidad. Y entonces generamos una comisión de salud mental, porque como comenta Elisa, las personas cuidadoras también necesitan de un apoyo, también necesitan saber cómo ir manejando a lo largo de una situación que requiere del cuidado, poniendo la mejor cara, ¿no? Porque pues, no todos nos formamos como médicos, como enfermeras, como cuidadoras, y requerimos de estos aspectos adicionales para poder hacer frente y ser el sostén no solamente de la persona, sino de la familia. Y la salud mental pues es un tema que nos ocupa como universitarios. Entonces, creo que en conjunto tenemos muchas cosas que compartir desde la universidad, para la universidad, pero también para la sociedad. Por eso celebramos este tipo de foros que nos acercan, como decía hace un momento, a lo más importante que tenemos como sociedad: ser humanos, ser sensibles, ser empáticos y ver de qué forma podemos aportar para que la convivencia pues no solamente sea en los aspectos positivos de la vida, también en estos momentos en que tenemos que pues mostrar de qué estamos hechos. Y yo creo que la sensibilidad, la empatía y el corazón es lo que nos mueve. Entonces, bueno, agradecer a todas las personas que hoy están aquí, por supuesto las iniciativas que desde Movimiento Ciudadano se expresan, se presentan, pero yo creo que a nombre de todas y todos los ciudadanos. Y por supuesto que es un elemento muy importante de formación para nuestra comunidad universitaria en ese compromiso social que tenemos, cómo queremos ser vistos como ciudadanos ante pues, los embates de las realidades, ¿no? Y las enfermedades, las discapacidades, la necesidad de contar con el otro siempre van a estar latentes. Entonces, siéntanse, por favor, cercanos a la universidad, porque desde la universidad queremos sumarnos a estas iniciativas que nos hacen más cercanos. Entonces, agradecer la oportunidad de escucharles y, por supuesto, a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, siempre estar abiertos a sumar y a hacer equipo en estos temas que son tan importantes para el bien vivir y convivir de nuestra sociedad. Muchas gracias.